ese momento, el Buda se dirigió a los bodhisattvas, a los seres celestiales y humanos, y a las 4 clases de creyentes con estas palabras. Hace inconmensurables kalpas busqué el sutra del loto sin jamás flaquear. Durante esos muchos kalpas constantemente nací como soberano de un reino que había jurado buscar la iluminación insuperable. La mente de este rey que yo fui jamás vacilaba ni se desviaba con el deseo de cumplir los 6 paramitas. Él diligentemente distribuía limosna sin la menor intención de mezquinar. Se trata de elefantes o de caballos o de los 7 objetos raros, ya fuesen países, ciudades, esposas, hijos, criadas o lacayos. No escatimaba siquiera su propia cabeza, sus ojos, su médula, ni su cerebro, ni su carne o los miembros de su cuerpo. Era abnegado hasta con su vida y con su ser. En esa época, la existencia humana tenía una duración inconmensurable, larga, pero, en bien de la ley, este soberano abandonó su reino y su trono, delegó el gobierno al príncipe heredero, ordenó que sonaran los tambores y envió proclamas en las 4 direcciones, preguntando: ¿quién podría exponer el gran vehículo? Yo seré hasta el final de mis días benefactor y servidor de quien lo haga. En ese momento, un vidente acudió al rey y le dijo: poseo el texto del gran vehículo conocido como el Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa. Si jamás me desobedeces, te lo expondré. Cuando el monarca escuchó el ofrecimiento del vidente, se puso a danzar de alegría. De inmediato, partió en compañía del hombre y sin jamás escatimar su cuerpo o su mente. A partir de entonces, lo proveyó de cuanto él necesitaba. Recogió fruta, fue a buscarle agua, acopió leña, preparó su comida y hasta le ofreció su propio cuerpo como lecho y asiento. De este modo, sirvió al vidente durante 1.000.000 de años, y todo en aras de la ley, trabajando con esmero, oficiando de proveedor y ocupándose de que a aquel no le faltase nada. En ese momento, deseoso de manifestar su intención, una vez más, enlorrado por el mundo, habló en verso y dijo: recuerdo los kalpas transcurridos en el pasado, cuando aún siendo el gobernante de un reino mundano, no ansiaba satisfacer los 5 deseos, con tal de buscar la gran ley, y en cambio clamaba en los 4 cuadrantes repicando campanas: ¿quién posee la ley? Seré esclavo y sirviente de quien me lo explique y predique en mi bien. En ese momento un vidente llamado Asita se presentó ante el gran monarca anunciando: poseo una ley y prodigiosa y sutil, muy difícil de hallar en este mundo. Si te dedicas a la práctica religiosa, aceptaré predicártela. Apenas oyó el rey estas palabras, su corazón se embargó de júbilo. De inmediato partió en compañía del vidente, poseyéndole de cuanto pudiera necesitar, recogiendo leña, frutos y arroz silvestre, y ofreciéndoselos oportunamente con respeto y reverencia, y todo esto sin jamás vacilar en cuerpo y mente, porque en su pensamiento sólo existía la prodigiosa ley en bien de los seres vivos. Buscaba la gran ley con diligencia por doquier, sin pensar en su propia persona, sin querer gratificar sus 5 deseos. Con esa actitud y con su búsqueda abnegada, el soberano de un gran reino pudo adquirir esta ley, y como ahora os explicaré, fue capaz de alcanzar la budeidad. El Buda anunció a los monjes: el rey de aquella época no era otro que yo. El vidente era aquel a quien hoy conocéis como Devadatta, porque Devadatta fue mi buen amigo. Yo pude adquirir plenamente los 6 paramitas y estar dotado de piedad,
amor compasivo, alegría e imparcialidad, y también de las 32 rasgos, los 80 características, el tono dorado con matices empurpurados, los 10 poderes, los 4 clases de intrepidez, los 4 métodos para merecer la confianza de las personas, las 18 propiedades indivisas, los poderes trascendentales y el poder del camino. El hecho de que yo haya logrado la iluminación correcta e imparcial y hoy pueda salvar a los seres vivos en forma tan amplia se debe íntegramente a Devadatta, quien fue para mí un buen amigo. Entonces, el Buda dijo a las 4 clases de creyentes, después de haber transcurrido inconmensurables kalpas, Devadatta logrará la budaidad. Se lo llamará el que así llega real celestial, rey celestial, digno de ofrendas, de conocimientos recto y universal, de perfecta claridad y conducta bien encaminado, conocedor del mundo, sabio sin parangón, mentor de la gente, maestro de seres humanos y celestiales, Buda, honrado por el mundo. Su mundo se llamará Camino Celestial, y en esta época el Buda, Rey Celestial, vivirá allí 20 kalpas medianos, predicando ampliamente la ley prodigiosa para todos los seres vivos. Por eso, seres numerosos como los granos de arena del Ganges lograrán el fruto del estado de Arhat. Un número incalculable de seres concebirá el deseo de ser practicantes que toman conciencia de la causa. Seres numerosos como los granos de arena del Ganges abrigarán el deseo de adquirir el camino insuperable, obtendrán la verdad del no nacimiento y jamás retrocederán. Cuando el Buda, Rey Celestial, entró en el Paranirvana, su ley correcta prevalecerá en el mundo 20 kalpas medianos. Las reliquias de su cuerpo íntegro quedarán alojadas en una torre construida con 7 clases de tesoros, de 60 yojanas de altura y 40 yojanas de ancho y de profundidad. Todos los seres humanos y celestiales se valdrán de flores de variadas clases, incienso en polvo, incienso para quemar, incienso en pasta, ropajes, collares, gallardetes y estandartes, doseles enjollados, música e himnos de alabanza, y con una reverencia los presentarán como ofrendas a la maravillosa torre de los 7 tesoros. Un número incalculable de seres lograrán los frutos del estado de Arhat. Incontables seres vivos se iluminarán como Pratyahabudas, y una inimaginable cantidad de ellos abrigarán el deseo de la iluminación y alcanzarán el nivel de no retroceso. El Buda reveló a los monjes: en las épocas futuras, los buenos hombres y buenas mujeres que al escuchar el capítulo Devadatta del Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa, creerán en él y lo veneren con corazón puro y libre de dudas o confusiones, jamás caerán en el estado de infierno o en el de los espíritus hambrientos o de los animales, sino que nacerán en la presencia de los Budas de las 10 direcciones, y en el lugar donde nazcan escucharán constantemente este sutra. Si nacen entre seres humanos o celestiales, gozarán de un deleite incomparablemente extraordinario, y si lo hacen en presencia de los Budas, nacerán de flores de loto por transmutación. Entonces, un bodhisattva que se contaba entre los seguidores del honrado por el mundo muchos tesoros, procedente de las regiones inferiores y llamado sabiduría acumulada, dijo al Buda muchos tesoros. ¿Regresaremos a nuestra tierra de origen?
El Buda Sakyamuni dijo a Sabiduría Acumulada: Buen hombre, espera un poco más. Hay aquí un bodhisattva llamado Manjuri, a quien deberías ver. Debate y discurre con él sobre la ley prodigiosa y luego podrás volver a tus tierras. En ese momento se dejó ver Manjuri, sentado sobre una flor de loto de 1000 pétalos, grande como una rueda de carro. Los bodhisattvas que con él habían llegado también tomaron asiento sobre las flores de loto enjolladas en forma natural. Manjuri había emergido del palacio del rey dragón Sagara, situado en lo profundo del gran océano, y quedó suspendido en el aire. Avanzó hacia el sagrado pico del Aila, descendió de su flor de loto y después de presentarse ante los Budas, inclinó la cabeza, haciendo una profunda reverencia ante los pies de los dos honrados por el mundo. Cuando hubo concluido tales muestras de respeto, se dirigió hacia donde estaba Sabiduría Acumulada e intercambió saludos con él. Después se retiró y se sentó a su lado. El bodhisattva Sabiduría Acumulada interrogó a Manjuri con estas palabras: ¿Cuándo fuiste al palacio del rey dragón? ¿A cuántos seres convertiste? A un número incalculable, inconmensurable, imposible de calcular, respondió Manjuri, que la boca no alcanza a expresar ni la mente a escrutar. Esperé un instante y obtendrás la prueba. No había siquiera terminado de hablar cuando del océano surgieron incontables bodhisattvas sentados en flor de loto enjolladas, que avanzaron hacia el sagrado pico del águila y allí permanecieron suspendidos en el aire. Todos esos bodhisattvas habían sido convertidos y salvados por Manjuri. Todos habían llevado a cabo la práctica de bodhisattvas y habían debatido y expuesto los 6 paramitas uno con otros. Allí, en el aire, los que originalmente habían escuchado la voz expusieron la práctica de los que escuchan la voz, pero ahora todos se pusieron a practicar el principio del vacío, perteneciente al gran vehículo. Manjuri dijo a Sabiduría Acumulada: la labor de enseñar y convertir llevada a cabo en el océano fue tal como puedes apreciar. En ese momento, el bodhisattva Sabiduría Acumulada recitó estos versos de alabanza: valerosos y audaz, de gran virtud y saber, has convertido y salvado a seres incontables. Ya lo hemos visto, yo y los otros que integran esta gran asamblea. Expones al principio del verdadero aspecto, abres la ley del vehículo único, guiando ampliamente a muchos seres, y les permites rápidamente lograr la iluminación. Cuando estuve en el océano, expuse constantemente solo el sutra del loto de la ley prodigiosa, dijo Manjuri. El bodhisattva Sabiduría Acumulada preguntó entonces a Manjuri: este sutra es muy profundo, sutil y prodigioso. Es un tesoro entre los sutras, una rareza en el mundo. ¿Habrá acaso seres vivos que, practicando este sutra sincera y seriamente, hayan obtenido la budeidad con rapidez? Está la hija de Sagara, el rey dragón, contestó Manjuri, que acaba de cumplir 8 años. Su sabiduría tiene firmes raíces y ella sabe discernir las actividades y la conducta de los órganos sensoriales de los seres vivos. Ha dominado los dharanis, ha podido aceptar y adoptar en su totalidad el arca de los profundos secretos, predicado por los Budas. Se ha internado en una honda meditación. Ha captado exhaustivamente las doctrinas en el término de un instante. Ha concebido el deseo de la iluminación y ha llegado al nivel desde el cual no hay retroceso.
Su elocuencia no tiene impedimentos y se conduele de los seres vivos como si fueran sus propios hijos. Posee inmensos beneficios y en lo que respecta a concebir mentalmente y a expresar verbalmente, es sutil, prodigiosa, grandiosa y amplia. Es amable, compasiva, benevolente, tolerante, tierna y de voluntad elevada, capaz de lograr la iluminación. Entonces el Bodhisattva sabiduría acumulada afirmó: cuando observo al que así llega al Sakyamuni, veo que durante kalpas incalculables llevó a cabo prácticas extremas y difíciles, y acumuló méritos, acopió virtudes y buscó el camino como Bodhisattva sin un solo instante de respiro. Observo que en todo el gran sistema planetario no hay un solo lugar diminuto, como una semilla de mostaza, donde este Bodhisattva no haya sacrificado cuerpo y vida en bien de los seres vivos. Y veo que sólo pudo completar el camino de la iluminación cuando concluyó todas sus prácticas. No puedo creer que esta niña, en el lapso de un instante, haya podido lograr de verdad la iluminación correcta. De pronto, antes de que terminara de hablar, apareció frente al Buda la hija del rey dragón. Inclinó respetuosamente la cabeza y apartó a su lado para recitar estos versos de alabanza. Él entiende profundamente las señales de la culpa y de la buena fortuna, e ilumina las 10 direcciones por doquier. Su cuerpo del Dharma puro, sutil y maravilloso está dotado de los 32 rasgos y 80 son las características que adornan su cuerpo del Dharma. Los seres humanos y celestiales lo contemplan con admiración reverencial, y los dragones a su vez le rinden honor y pleitesía. No hay uno solo entre los seres vivos que no lo trate con sumisa deferencia. He podido lograr la iluminación escuchando sus enseñanzas. Solo el Buda puede testificarlo. Yo despliego las doctrinas del gran vehículo para rescatar a los seres vivos del sufrimiento. Entonces Shariputra dijo a la niña dragona: supones que en este corto tiempo has podido alcanzar el camino insuperable, pero es algo difícil de creer. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer es sucio e impuro y no es un vehículo de la ley. ¿Cómo podría haber logrado la iluminación insuperable? El camino hacia la budeidad es largo y se extiende a lo lejos. Solo puede arribarse con el éxito al final, después de haber empleado kalpas incalculables practicando austeridad, acumulando acciones, cumpliendo toda suerte de paramitas. Pero además, la mujer está sujeta a los 5 impedimentos, ante todo, cumpliendo toda suerte de paramitas. Pero además, la mujer está sujeto a los 5 impedimentos. Ante todo, no puede llegar a ser un rey del cielo de Brahma. El segundo lugar, no puede llegar a ser el rey Shakra. Tercero, no puede ser un rey demonio. Cuarto, no puede convertirse en un venerable rey que hace girar la rueda. Quinto, es incapaz de llegar a ser un Buda. ¿Cómo entonces podría una mujer como tú lograr tan rápidamente la budeidad? En ese momento la niña dragona exhibió una joya preciada, tan valiosa como el gran sistema planetario, y se la obsequió al Buda. Este la aceptó de inmediato. La niña dragona dijo entonces al Bodhisattva sabiduría acumulada y al Shariputra, el venerado: le obsequié al honrado por el mundo mi joya preciada, y él la aceptó. ¿Acaso no lo hice velozmente? A toda velocidad, respondieron ambos. La niña entonces dijo: emplead vuestros poderes sobrenaturales y observad cómo logro la budeidad. Lo haré incluso más rápido.
En ese momento los miembros de la asamblea vieron que la niña dragona, que apenas un instante se convirtió en un hombre y llevó a cabo todas las prácticas de los bodhisattvas, fue de inmediato hacia el mundo inmaculado, situado al sur, y se sentó en un loto alajado. Y vieron que alcanzó la iluminación correcta e imparcial. Con los 32 rasgos y los 80 características, expuso la ley prodigiosa a todos los seres, en cada lugar de las 10 direcciones. En ese momento, los bodhisattvas, los que escuchaban la voz, las deidades, los dragones y otras criaturas del mundo saja, como así también los 80 clases de guardianes, seres humanos y no humanos, vieron a la distancia que la niña dragona se convertía en un Buda y predicaba la ley a todos los seres humanos y celestiales que entonces formaban parte de la asamblea. Sus corazones se colmaron de un júbilo irrefrenable y a la distancia todos esos seres se inclinaron en sumisa reverencia. Infinidad de seres vivos, al escuchar la ley, la comprendieron y pudieron llegar al nivel del cual no hay retroceso. A incalculables seres vivos se les profetizó que obtendrían en el camino. El mundo inmaculado se estremeció y tembló de 6 maneras distintas. 3000 seres del mundo saja permanecieron en el nivel del cual no hay retroceso. 3000 seres concebieron el deseo de lograr la iluminación y recibieron profecías de iluminación. Y el Bodhisattva sabiduría acumulada, Shariputra, y todos los demás miembros de la asamblea creyeron y aceptaron tales cosas en silencio.